En exclusiva, ICN revela que la Agencia Técnica de Investigación Criminal engaveta caso de medicamentos vencidos con perjuicio de 215 millones de lempiras, pese a tener pruebas en su poder. Reformas podrían aprobarse esta semana en el Congreso Nacional. Las reformas energéticas es tema de discusión en la convocatoria del Poder Legislativo. Capitalinos recibirán agua potable aproximadamente 3 veces al mes tras aumentar racionamientos. Iglesias convocan a ayuno y oración ante fuerte sequía que afecta a Honduras. Aunque las autoridades en la Secretaría de Seguridad proyectan reducir la cifra de muertes violentas, la realidad que enfrentan es otra. En las últimas horas se registra una nueva masacre. 3 jóvenes fueron asesinados en una casa alquilada en el departamento de Atlántida. Honduras suma 21 masacres y 90 víctimas en este año. Gabriela Castellanos cuestiona a quienes se acercan al expresidente Juan Orlando Hernández tras su regreso. Hacen fila para besar el anillo del caudillo del Partido Nacional, critica a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. En noticias internacionales, Donald Trump da última oportunidad a Irán para alcanzar un acuerdo y evitar una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto, acompañado de Daris Izaguirre y un equipo periodístico amplio. Estamos preparados para poder informar sobre lo más importante que pasa en Honduras y también en el mundo. Así es, Carlos. Buenos días, Honduras. Siempre es un gusto acompañarles e informarles en la primera emisión de noticias de ICN News, invitándole a que se quede con nosotros y se informe a través de las pantallas, ya que hoy, Carlos, también tenemos una agenda cargada de noticias y pues esperando siempre que usted se mantenga en sintonía esta hora y media. Avanzamos en el tiempo, ya hoy es 4 de agosto del año 2026, tenemos día martes. Y bueno, para poder iniciar nuestro noticiero, como es costumbre, queremos saber cuál es el pronóstico que se tiene en las condiciones climáticas. Importante conocerlo para que usted tome en consideración este pronóstico antes de salir de su casa e iniciar la jornada. Así que veamos lo que dicen las autoridades del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS, en donde afirma que varias ondas tropicales ingresarán al territorio hondureño esta semana, aunque las primeras dejarán lluvias débiles y de baja intensidad. Ha sido el pronosticador de turno Luis Fonseca quien explica que una onda tropical ingresó durante la noche de ayer lunes y otra ingresará el miércoles. Esta generará precipitaciones leves en la zona oriente, centro y occidente del país. Buen día, pueblo hondureño. El estado del tiempo para el día de hoy, martes 4 de agosto, es el siguiente. Los remanentes de una onda tropical estarán produciendo lluvias y chubascos débiles dispersos en la mayor parte del territorio nacional, pero los mayores acumulados de precipitación y también acompañados de tormentas eléctricas se esperan en la región occidental del país debido a la influencia de una vaguada en altura. Referente a los oleajes de 1 a 3 pies, tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca. Para el viernes se espera un sistema con mayor amplitud que podría provocar acumulados de lluvias más importantes. Estas precipitaciones son una señal positiva ante la prolongada sequía provocada por el fenómeno del Niño, que afecta el suministro de agua, la agricultura y las condiciones de vida de los hondureños. Y desde el 1 de agosto, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, UMAPS, implementó un plan más estricto de racionamiento en Tegucigalpa y sus alrededores, debido a los bajos niveles de almacenamiento en las represas que abastecen la capital. Los embalses Los Laureles y La Concepción registran niveles críticos con menos del 40% de su capacidad, lo que limita el servicio a los usuarios, quienes en promedio podrían recibir agua únicamente 3 días al mes bajo el nuevo esquema. Las
autoridades advierten que si no se presentan lluvias importantes en las próximas semanas, los racionamientos podrían ampliarse y la situación podría complicarse en los próximos meses. El presidente de la Confraternidad Evangélica, hablamos de Gerardo Irías, anunció jornadas nacionales de ayuno y oración para pedir por las lluvias ante la prolongada sequía que afecta al país. Así como lo escucha, el líder religioso expresó su confianza en que la lluvia llegará y llamó a la población a acercarse a Dios. La crisis hídrica ha impactado en el campo, el acceso al agua para poder alimentarse y la economía de las familias hondureñas en general. Mientras las autoridades advierten sobre los efectos del déficit de precipitaciones, la Confraternidad Evangélica también coordina acciones con instituciones como el Comité Permanente de Contingencias COPECO para poder ver la manera de ayudar a enfrentar esta difícil situación. Y tras una semana de trabajos continuos de perforación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central encontró agua en el primer pozo de emergencia ubicado en los predios de la antigua Penitenciaría Central, como parte del plan impulsado por la administración del alcalde Juan Diego Zelaya para incorporar 6 nuevas fuentes de abastecimiento y enfrentar la crisis hídrica provocada por la prolongada escasez de lluvia en la capital. La Organización Internacional del Trabajo, hablamos del OIT, advirtió que el fenómeno climático de El Niño podría provocar fuerte impacto económico y también un impacto laboral importante en América Latina y el Caribe. Esto con efectos en sectores como la agricultura, la pesca, la energía, la construcción, logística y el turismo. El organismo señaló que las sequías prolongadas, la escasez de agua, los eventos climáticos extremos que actualmente se avisoran podrían reducir la producción de alimentos, elevar los costos y afectar principalmente a los trabajadores informales, los pequeños productores y las personas que dependen de la actividad al aire libre. En otros temas, la policía escolar amplía su presencia en centros educativos de zonas vulnerables como una estrategia para prevenir violencia y proteger a estudiantes. Autoridades y docentes analizan el impacto de este modelo dentro de las aulas. La violencia ya no solo preocupa en las calles, también obliga a replantear cómo proteger a los estudiantes dentro de los centros educativos. Bajo esa premisa, el gobierno asegura haber ampliado la policía escolar a más de 200 escuelas durante sus primeros 6 meses de gestión. Pero ¿cómo funciona este modelo? Inicia, ¿verdad?, lo que es haciendo una intervención por medio de la solicitud, ¿verdad?, que se emiten por medio de los entes correspondientes, en este caso son los directores como tal, que ellos denotan lo que es la vulnerabilidad que el centro educativo o el sector como tal está teniendo. Como tenemos, ¿verdad?, la División de Policía Escolar tiene lo que son instructores y facilitadores a nivel nacional, diremos en los 18 departamentos. Con esa información, la División de Policía Escolar organiza las visitas de instructores especializados. Son ellos quienes llegan a las escuelas para evaluar las necesidades de cada comunidad educativa y definir el tipo de capacitación que recibirán los estudiantes. Está a nivel nacional. De igual forma como el GREI, lógicamente se categoriza, se analiza los centros de estudio donde hay mayor incidencia delictiva o opera lamentablemente maras y pandillas, entonces ahí donde se centra la mayor fuerza o el mayor número de integrantes o funcionarios policiales para que sean partícipes de esto mismo. Las jornadas no se limitan a una charla. Los facilitadores desarrollan un programa preventivo que aborda 6 áreas consideradas prioritarias. Estas capacitaciones, ¿verdad?, son en temas de violencia, prevención de la violencia. Utilizamos el lineamiento, ese es el primero. El segundo es prevención de la violencia de género. El tercero
prevención de maras y pandillas. El cuarto, lo que es prevención de trata de personas. El quinto, prevención del consumo de drogas. Y el último, ¿verdad?, lineamiento que es muy importante, la prevención de la violencia en el espacio cibernético. La División de Policía Escolar comenzó a sistematizar sus intervenciones en 2024. Ese año reportó 751 centros educativos atendidos y 90.418 niños, niñas y adolescentes capacitados. En 2025, la cobertura aumentó a 866 centros y cerca de 91.400 estudiantes participaron en las jornadas preventivas. Pero que también pueda, junto a los profesores, poder impulsar proyectos de capacitación que vengan a reducir y a prevenir cualquier acto delictivo en la persona. O sea, también participar en cambiar la conducta. Las estadísticas de la División de Policía Escolar reflejan que durante este año se han intervenido 229 centros educativos y más de 68.000 estudiantes han recibido estas capacitaciones. Más allá de la charla en el salón de clases, el verdadero reto será que estos conocimientos se traduzcan a decisiones que alejen a los estudiantes de la violencia y les permitan construir un proyecto de vida. Para ICN News, Patricia Carías. Y es que la extorsión se ha convertido en un delito con mayor presencia entre los casos de vencimiento de prisión preventiva en Honduras. Entre 2019 y 2026, más de 390 medidas cautelares llegaron a su fecha límites sin una sentencia definitiva. Según registros judiciales, de ese total, alrededor del 65% corresponde a procesos relacionados con extorsión, un delito que continúa afectando a comerciantes, transportistas y familias en distintas zonas del país. Expertos señalan que estos vencimientos evidencian desafíos en la respuesta del sistema de justicia, especialmente en la agilización de procesos y la aplicación oportuna de medidas contra estructuras criminales. Pues vea usted, la Policía Nacional también afirma que ya trabaja en una estrategia interinstitucional para poder intervenir las escuelas, los institutos con mayor riesgo social, identificar los factores de vulnerabilidad y prevenir que menores sean captados por estructuras criminales. Nosotros como Policía Nacional en muchos casos solo los requerimos y los remitimos por menores infractores de la ley, pero a veces nos toca ir más atrás a ver quién los manda, si van contra su voluntad o con su voluntad, y en este caso pues hacemos partícipe de SENAT. Vamos a seguir trabajando, se tiene en proyecto una intervención en estos colegios, en estas escuelas, se está haciendo una selección, hay varios colegios candidatos, incluso ya lo ha manifestado algún representante también de institutos privados también, que al momento también tienen otra dinámica de vulnerabilidad de derechos de los menores de edad en algunos casos. El gobierno reporta que durante el primer semestre del año afectó más de 352 millones de lempiras a economías criminales y debilitó 126 estructuras delictivas. Sin embargo, expertos en seguridad señalan que estos resultados deben reflejarse en una reducción real de la violencia y mayor seguridad para la población hondureña. Porque cuando hablamos de golpes en materia económica, las estructuras criminales, estos golpes se tienen que manejar a través de lo que son los juzgados y tribunales de justicia, de jurisdicción nacional en este caso, para que haya el decomiso respectivo. Entonces tendríamos que ver qué se hizo decomiso y cuál es la privación en cuanto monetaria en que se ha dado, y esta situación podría incluso utilizarse, ya que hay una captación de dinero en este tipo de estructuras. En mi primer lugar sería fortalecer lo que es la capacidad operativa e instrumental de lo que es la Secretaría de Seguridad, ya que ellos son los que están diariamente pues en el deber y obligación de cuidar de la población. El secretario de Seguridad, Gerson Onán Velázquez,
anunció que su administración proyecta una reducción de 2 puntos en la tasa de homicidios por cada 100.000 personas. Según afirmó en televisión estatal, recibieron el nuevo gobierno con una tasa de 26.2 homicidios por cada 100.000 habitantes y proyectan que para el término del presente año la tasa disminuya a 24.2 muertes por cada 100.000 ciudadanos. También nos vamos a someter a resultados. No es que estamos evadiendo los resultados. Y los resultados los va a ver el pueblo hondureño en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el corto plazo están proyectados ahí. Nosotros recibimos una tasa de homicidios de 26.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y siendo bastante, digamos, pesimistas en cuanto a los resultados que tenemos hasta el día de hoy, nosotros proyectamos que va a haber una reducción de al menos 2.2 tasa, lo cual significa más de 200 personas menos muertas en relación con el año 2025. Siendo pesimista, también tenemos un escenario más optimista de que la reducción pueda ser mayor. Velázquez aseguró que se implementarán estrategias focalizadas en zonas con mayor incidencia delictiva, fortalecimiento de la inteligencia policial y la coordinación interinstitucional. El funcionario también confirmó que fue marzo el mes con el mayor número de violencia en al menos el primer semestre del año 2026. Y pese a las proyecciones del nuevo ministro que prometen una reducción de las muertes violentas, la realidad que se reporta parece ser otra. 3 jóvenes fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda alquilada en el municipio de Jutiapa, Atlántida, la noche de este lunes. De acuerdo con los reportes preliminares, varios hombres armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las víctimas, quienes fallecieron en el lugar. La Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones DPI iniciaron las pesquisas, en este caso para las pesquisas, para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen. Con este hecho, Honduras contabiliza 21 masacres en lo que va de este 2026, que dejan un saldo de 90 personas asesinadas, según el registro de este tipo de hechos violentos. La masacre, en este caso más reciente, ocurrió en Jutiapa, Atlántida, y se resume a una serie de ataques múltiples registrados en distintos departamentos del país durante el presente año. Ponga mucha atención, ya conocemos el primer resultado de la comparecencia del expresidente Juan Orlando Hernández ante la justicia. Pues Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, está cuestionando a quienes se acercan al expresidente Juan Orlando tras su regreso. Hacen fila para besar el anillo del caudillo del Partido Nacional, critica la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Tenemos los detalles de lo que ha acontecido al volver de la pausa comercial. No nos cambie. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas.
Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Súper fácil. Qué rapidito. Súper rápido. Me encanta. Yo nunca había visto eso en una aplicación. Igual. Facilita a uno buscar y hacer lo que necesita hacer. Pago de tarjeta de crédito, servicios. Siento que como no tengo que entrar a otra aplicación, todo está en uno solo, ni siquiera lo he sentido. Pues. Fabuloso. Yo la describiría moderna. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Continuamos con más información esta mañana y vea usted, un juez hondureño resolvió que el expresidente Juan Orlando Hernández continúe en libertad del proceso judicial que enfrenta por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos en el denominado caso Pandora 2, al imponerle medidas cautelares distintas a la prisión. Entre las medidas distintas, en este caso y dictadas, figuran la prohibición de salir del país y la obligación de permanecer bajo la vigilancia de su equipo de defensa. La audiencia inicial fue programada para el próximo 12 de agosto a las 9:30 de la mañana. El Ministerio Público sostiene las acusaciones contra el exmandatario por presuntos actos de corrupción como parte de las acusaciones presentadas en el caso Pandora 2, presentado por la extinta Masi. Pues vea usted, según el criterio de algunos expertos en jurisprudencia judicial, este acto podría beneficiar al expresidente Juan Orlando Hernández con un sobreseimiento definitivo de la acusación por el caso Pandora 2. Expertos consideran que la aplicación de estos precedentes modificaría favorablemente el actual estatus jurídico y procesal. Es Ana Murillo quien tiene los detalles para poder conocer mejor lo que está pasando en el caso contra el exmandatario Juan Orlando Hernández. Bien, en compañía del abogado Oliver Erazo, ¿qué se puede esperar en el caso que se lleva contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien el día de ayer llevó ya su audiencia? ¿Qué se puede esperar de aquí en más, tomando en cuenta que en casos similares se han sido sobreseídos? Mira, primero hay que seguir el debido proceso. Esa es una cartilla de derechos fundamentales que no solo lo debe tener alguien que ha gozado del poder público del Estado y político del Estado, sino todo ciudadano hondureño común y corriente. Ese es el primer punto hacia donde debemos de transitar en un Estado constitucional democrático de derechos. Segundo punto es que el procedimiento penal, el proceso penal es bien claro. Y sobre ese caso en específico ya hay precedentes judiciales de los otros imputados que fueron encarcelados por el mismo proceso. Debe de darse el mismo trato. La igualdad ante la ley, igualdad dentro del trato de la ley por parte del juzgador. Y creo que en ese caso estuvieron varios diputados, incluso el actual presidente del Poder Legislativo, un expresidente de la República, el expresidente Pepe Lobo, y luego el expresidente Juan Orlando Hernández, y aquellos fueron sobreseídos a igual razón, misma disposición. O sea, si es el mismo requerimiento fiscal, en la misma norma jurídica que se les tiene que aplicar. Eso significa que el requerimiento fiscal no ha cambiado. O sea, es el mismo requerimiento fiscal, son los mismos supuestos hechos que está tratando el Ministerio Público de subsumirlos dentro de un tipo penal y que no pudo sostener una tesis acusatoria con los otros imputados. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado con un último imputado? Va a ser el mismo resultado. El expresidente Juan Orlando Hernández hablaba y mencionaba de una posible persecución al momento en el que el juez natural se declaró incompetente en ese caso. Tomando en cuenta que él no es un funcionario actualmente, no tendría que ser tratado como por un juez natural. En este caso, según lo que él ha mencionado, bajo esta premisa, ¿realmente se podría considerar persecución política? Mira, es que aquí donde hemos venido observando la falta de objetividad de algunos elementos del Ministerio Público recién pasado, por una parte, y por otra parte también hemos visto la instrumentalización del Poder Judicial, no solo en este caso.
en cualquier cantidad de casos, incluso de periodistas que están siendo incluso condenados y juzgados con sentencias de una pésima calidad, sin ningún tipo de motivación jurídica y donde los principios del derecho penal brillan por su ausencia cuando tú estudias las sentencias que se han proferido. Y no es el caso en particular, propiamente dicho, del expresidente Juan Orlando Hernández. O sea, la instrumentalización del Poder Judicial y de los órganos operadores de justicia lo hemos sufrido absolutamente todos los hondureños. Y es una gran lección también para él, porque él estuvo en el ejercicio del poder y él, como expresidente y como un operador político fuertísimo que es en el país, también debe procurar porque las nuevas cortes que vengan sean jueces y magistrados independientes, para que nadie vuelva a pasar por el hecho de ser sometido a procesos que son instrumentalización de la clase política manejando los hilos del Poder Judicial. Bien, muchas gracias, el abogado Oliver Erazo. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. Y la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, afirmó que el regreso de Juan Orlando Hernández provocó un reacomodo político y critica a quienes, según a su criterio, buscan acercarse nuevamente al exmandatario. A su regreso, la escena nacional se reacomodó en una legión de especímenes formados en las artes oscuras del oportunismo político. Para hacer fila y besar el anillo del caudillo del Partido Nacional, expresó la mandataria. Castellanos criticó el sistema de justicia hondureño tras la audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora 2, al que calificó como un sistema vulnerable a intereses de poder. El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández vuelve a mover el escenario político. Analistas consideran que su participación podría influir en la dinámica interna del Partido Nacional, mientras las diferencias en Libertad y Refundación y el voto anticorrupción pues abren un escenario que, según expertos, podría favorecer al Partido Liberal de cara al proceso electoral que se avecina en 2029. Es Brian Ordóñez quien tiene los detalles a esta hora de la mañana. El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras reabre el debate sobre su peso político y el impacto que pueda tener en Honduras. Sobre este tema me acompaña el analista Jorge Illescas. ¿Qué cambio realmente en la política hondureña con el regreso de Juan Orlando? Indudablemente Juan Orlando es un político profesional y sí tiene un impacto a nivel nacional. Hay un viraje de la política a nivel nacional y en la medida que él participe más, también va a tener ese impacto. Yo he venido señalando que el impacto más fuerte que tiene la llegada de Juan Orlando es en el Partido Nacional. El Partido Nacional aparentemente está unido, está fuerte, pero ahí hay problemas y va a incidir en la candidatura de Tomás Zambrano, en el gobierno de Papi. No hay una cohesión entre Juan Orlando y el gobierno del presidente. Entonces sí va a tener el peso más grande, va a ser en el Partido Nacional. Luego también va a incidir en el Partido Liberal y en Libre, o sea que la presencia de Juan Orlando sí tiene una incidencia en la política nacional. Y toda la incidencia para unos positiva, para otros negativa. Por ejemplo, para el Partido Liberal podría ser muy positiva. ¿Por qué positiva? Porque en el Partido Nacional hay una cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que no están de acuerdo con la corrupción, no están de acuerdo con el narcotráfico, que no están de acuerdo con el gobierno de Juan Orlando, que votaron por Libre con aquella política de Fuerajó. Esa gente son potenciales votos para el Partido Liberal. Más que para Libre, pero también en Libre, como hay una crisis interna, entonces hay un potencial de votos que pueden venir al Partido Liberal, siempre y cuando el Partido Liberal entienda el tema y siempre y cuando tenga un candidato de unidad nacional. El Partido Liberal es el que puede salir más ganancioso de todos los partidos con la presencia de Juan Orlando. Bien, este es el análisis que nos brinda el abogado Jorge Illescas. Con esta información regresamos a los estudios.
La decisión del juez crece en las opiniones de que Hernández sea favorecido con un sobreseguimiento basado en jurisprudencia, ignorando el acervo probatorio presentado en su momento por la MAXI. Esto opinan desde la extinta entidad anticorrupción. Ana Murillo a esta hora de la mañana nos amplía esta información. Ana, contigo nuevamente. Buenos días. Bien, respecto a las declaraciones de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, en donde pues habla de alguna manera sobre el regreso de Juan Orlando Hernández y su presentación hacia la justicia hondureña y prácticamente unas supuestas componendas. No hay mucha confianza en este momento en su regreso y sobre todo en una justicia imparcial que se puede esperar de este proceso, abogado. Mire, no solo en el caso de Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, sino en casos anteriores, durante mucho tiempo, la justicia solo ha protegido a los poderosos y ataca a los pies de los descalzos, como decía un ex embajador de los Estados Unidos. Yo sí considero correcto de que él se presente, ¿no?, y que haga sus descargos, pero por ejemplo en casos de lavado de activos, otros imputados no les dan medidas sustitutivas, sino que tienen que ir a prisión preventiva, una ley que él mismo hizo. Entonces yo sí creo que hay ciertas condiciones, privilegios que tienen estos actores políticos ligados al expresidente Hernández, a los casos de corrupción de alto impacto, y que por lo tanto seguramente en la audiencia inicial no va a tener ningún efecto positivo para la justicia, sino que va a seguir con el blindaje que siempre ha tenido el expresidente. Aquí, cuando él fue extraditado a los Estados Unidos, no tenía ninguna denuncia, ningún procedimiento incurrido por el Ministerio Público. Hasta después, cuando ya él estaba guardando prisión en los Estados Unidos, ya se le hizo el requerimiento por caso Pandora 2. Así que creo yo que esto va a ser la constante en estos juicios, que el presidente se va a presentar, pero que al final no va a tener ninguna acción para que no sea el sobreseimiento que va a obtener en la audiencia inicial. Abogado, este caso Pandora 2 tiene el suficiente respaldo para demostrar la culpabilidad del exmandatario, tomando en cuenta que las personas que han sido implicadas en este caso han sido sobreseídas. Mire, se ha construido una narrativa donde decir que los casos le faltaba prueba, como yo le puedo asegurar que estuve ahí en la MAXI y con Ferco, que los casos tenían toda la carga probatoria, todo el acervo científico y objetivo que se necesita para estos requerimientos, pero como usted lo sabe, ¿no?, todo esto, la MAXI lo denunció, hay un pacto de impunidad donde protege a poderosos, a redes de corrupción y crimen organizado, y que por lo tanto la autoprotección que ellos tienen con la justicia, donde ponen magistrados, donde ponen jueces, donde ponen fiscales, al final esto va a tener el efecto contrario a lo que la sociedad quiere. El informe del ERIC dice que el 74.5% de la población cree que la justicia no es justicia en este país, que protege a los poderosos y que necesita una CICI para que pueda acompañar estos procesos. Yo creo que por ahí debe de cambiar el cambio de paradigma de la justicia en el país. Abogado, como ex miembro de la MAXI, pues, ¿qué sabor les deja en la boca este tipo de resultados que ha tenido la justicia hondureña, tomando en cuenta que algunos expertos también aseguran que por jurisprudencia el abogado o expresidente Juan Orlando Hernández también será sobreseído? Será sobreseído seguramente, ¿no? Pero mire, lo que nosotros creemos es que el sondeo lo dice, que la MAXI dejó un listón muy alto y que la CICI es necesaria para el país, aduciendo de que necesita un mecanismo igual o mejor que la misión. Al final quedó como un impacto moral lo que pasó, quedó como un esfuerzo importante en donde se descubrieron que la corrupción realmente es un monstruo que destruye todas las estructuras del Estado, pero que al final se necesita seguir con ese esfuerzo para poderlas derrotarla totalmente. Bien, el abogado Alex Navas. Compañeros, con este informe retorno con ustedes a los estudios de ICN News. Bueno, y es momento de establecer un contacto completamente en directo. Nos enlazamos con la periodista Patricia Carías a esta hora de la mañana, cuando son las 6:33 a.m. Patricia, hoy es un día importante en materia judicial. Se confirma la repetición del juicio programada para este 4 de agosto en el caso de aquella estudiante de enfermería en Ciguatepeque. Así ha sido programada en este sector de nuestro país. Tú tienes a esta hora de la mañana conversación con un representante defensor de derechos humanos. ¿Qué opina sobre este caso particular en donde se ordenó precisamente repetir el juicio por las irregularidades que se presentaron en este caso? Una joven que muere en manos de la Policía Nacional. Buenos días, contigo. Estaba repartiendo ayer allá en la corte.
Muy buenos días, Carlos, y a la población hondureña que nos está viendo a través de la pantalla de ICN News. Bueno, lamentable recordar este acontecimiento que trascendió durante el año 2021 y después de tantos años se busca una segunda alternativa. ¿Qué valoraciones tiene don Hugo Maldonado, presidente del CODE, ante esta situación y además el desarrollo con el cual, la forma en la que dará inicio esta audiencia? Buenos días, un gusto saludarle, amiga, al amigo Carlos allá en los estudios de ICN. Mire, esa segunda oportunidad que se va a iniciar se llama impunidad, porque a estas alturas, desde el 25 años después, se está reprogramando un juicio en el cual supuestamente solo hay una persona que le cayó toda la culpa de Keila Martínez, cuando en el recinto o en la posta policial había un jefe, y ese jefe, como era de estrellas y de todo eso, no se le dedució responsabilidad alguna. Ahí habían varios, y desde la perspectiva del CODE supuestamente ahí participaron todos en la muerte de Keila. El doctor que andaba con Keila también debe de tratar de investigársele y que diga todo lo que él sabe, porque realmente la situación es sumamente delicada para la impunidad y para la justicia en este país. Honduras no puede seguir durmiendo el sueño de los impunes. Honduras debe de agilizar su justicia, porque justicia tardía no es justicia. ¿Cree que serán determinantes también las nuevas pruebas que podrían presentar? Bueno, si es que todo lo que ayude a esclarecer el caso y todo lo que ayude para deducir las responsabilidades penales, hay que hacerlo. Pero reiteramos, no solo una persona participó en ese hecho de ahí, de la Esperanza, y hay que ver cómo se logra, si se pudiese ampliar el requerimiento fiscal a más personas o a todo el personal que ese día estuvo de turno ahí en esta posta policial donde prácticamente fue asesinada Keila Martínez. Desde su punto de vista, entonces, ¿qué lo impide? La impunidad. Y que no hay que, el jefe hay que cuidarlo, o que a su jefe o al otro, y echarte la culpa a vos, y no sé qué es lo que pasa en este país. Aquí hablamos de que debemos de tener los mejores oficiales y mejores agentes de policía al servicio de la ciudadanía, pero también cuando sucede un hecho de estos, siempre hay uno que se le pegan todos los delitos, y en este caso fue este muchacho que ahora está enfrentando la justicia y que se le reprogramó su juicio porque la Corte estableció un criterio de que se anulaba aquel y que se volviese a repetir el juicio. Entonces, ¿las irregularidades todavía estarían apañando en este segundo juicio? Ojalá que no, pero reitero, los familiares de Keila, todos los que estamos alrededor del caso pidiendo justicia por el caso de Keila o por cualquier otro caso a nivel del país, sentimos que la justicia todavía queda en deuda en Honduras. Si imagínense, este caso de Keila es como el caso de las 46 mujeres asesinadas en Penfas, que solo se sentenciaron a las muchachas privadas de libertad, y las autoridades. ¿Acaso no habían autoridades? ¿Acaso no habían guardias? ¿Acaso no había un director o subdirector? ¿Y la responsabilidad estatal dónde está? Entonces, así, similar a eso está el caso de Keila también, y que se fue para la impunidad, y que nunca se quiso deducir las responsabilidades del caso y sentenciar a los que estuvieron ese día ahí en Penfas, ese día ahí en esa posta donde Keila
fue asesinada. Entonces, realmente a eso no se le puede llamar justicia, y hacerle justicia a una sola persona encubriendo a los demás también es un acto de injusticia. Agradecemos estas observaciones por parte de don Hugo Maldonado acerca del juicio en cuanto al caso de Keila Martínez, un caso que se ha convertido en uno de los más emblemáticos en Honduras en materia de derechos humanos e impunidad, como lo menciona él. Con esta información regresamos a estudios. Muchas gracias, Patricia Carías. Y vea usted, la Corte Suprema de Justicia informó que el juicio oral y público contra el exalcalde Amílcar Alexander Ardón Soriano fue reprogramado para mañana miércoles 5 de agosto. El proceso será desarrollado por la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con competencia nacional, donde Ardón enfrentará cargos por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio de orden socioeconómico del Estado de Honduras. Lamentablemente, una de las miembros del Tribunal de Sentencia tiene un padecimiento de salud que le impide empezar el juicio el día de hoy, pero se empezará el día miércoles. No se está cambiando el tiempo, no se está poniendo un mes diferente ni un año, simple y sencillamente vamos a hacer y evacuar el juicio dentro del término establecido. Empezamos el miércoles y será terminado hasta el último día que se evacúe el último medio de prueba. Bueno, nosotros desde un principio, los abogados que estaban en la audiencia inicial inclusive demostraron, inclusive que nos apartaron el conocimiento de los sueldos que tenía el señor Alexander Ardón, porque ahorita la cuantía bajó. En aquellos momentos manejaban 50 millones, ya hay menos de 5 millones de lempiras. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de demostrar el origen lícito de los bienes y el origen lícito de cada transacción bancaria. El exdiputado Víctor Hugo Romero recibió arresto domiciliario tras la resolución de un juez en el proceso que enfrenta por presuntos delitos. La medida genera atención sobre el desarrollo del caso y las decisiones judiciales adoptadas. Que la jueza de letra penal con jurisdicción nacional resolvió declarar con lugar la solicitud planteada por la defensa sobre el cambio de medida de la prisión preventiva a un arresto domiciliario, de tal forma que al concederse sustituye esta medida cautelar y en ese sentido pues deberá de cumplirla en su domicilio que fue acreditado en el expediente, de tal manera que Víctor Hugo Romero Chinchilla se le imponen también las medidas cautelares adicionales de la prohibición de comunicarse con los familiares directa o indirectamente. También no se puede comunicar con la víctima que quedó herida, con testigos e imputados y con cualquier persona nominada en la presente causa. Un tribunal federal en el sur de Florida declaró culpable al hondureño Luis Matute Figueroa, de 33 años, por conspirar para vender armas de manera ilegal y por poseer un arma de fuego siendo inmigrante indocumentado en Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Matute Figueroa participó en una red dedicada a adquirir armas en Florida para enviarlas de forma ilícita a países de Centroamérica. Por el cargo de conspiración enfrenta una pena de hasta 5 años de prisión, mientras que el delito de posesión ilegal de un arma podría acarrearle hasta 15 años de cárcel. Las autoridades señalaron que el caso forma parte de los esfuerzos para frenar el tráfico internacional de armas que alimenta la violencia y el crimen organizado en la región. La sentencia será dictada en una fecha que determinará la Corte Federal. Escuche bien usted este caso. El hondureño Brian Omar Sánchez solicitó a la Cancillería de Honduras gestionar su retorno a Estados Unidos, luego de denunciar que fue deportado a Senegal, pese a contar con asilo político. Aseguró que nunca firmó una autorización para su deportación y que las autoridades migratorias estadounidenses violaron el debido proceso. Sánchez relató que obtuvo protección en Estados Unidos tras huir de Honduras por el asesinato de varios familiares a manos de bandas criminales. Indicó que fue detenido por agentes del ICE en mayo y en lugar de ser enviado a Honduras, su país, terminó en África junto a un grupo de migrantes cubanos.
El compatriota describió la difícil condición que enfrenta en Senegal, en donde afirma permanecer bajo restricciones de movilidad, escasez de alimentos, agua y servicios básicos. Además, pidió la intervención urgente del gobierno hondureño y de la Embajada de Estados Unidos para revisar su caso y facilitar su regreso. Bueno, y es que el Partido Liberal pide acelerar las reformas eléctricas pese a mantener trabadas las negociaciones. Las reformas podrían aprobarse esta semana precisamente en el Congreso Nacional. Y respecto a esta noticia le tenemos los detalles al regresar de una pausa comercial. Así que no nos cambie porque ya volvemos. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Tras perder las elecciones en 2025, se agrava la crisis interna del Partido Libertad y Refundación. Analistas advierten que esta fractura se debe en parte a las disputas del poder interno, el centralismo y la imposición de candidaturas por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Expertos en materia política consideran que sin una autocrítica, sin apertura democrática y reconexión con las bases, Libre perderá más respaldo aún en el proceso electoral que viene. La fractura interna del Partido Libertad y Refundación continúa profundizándose. Los reclamos de una activista durante un evento en San Pedro Sula y el posterior enfrentamiento público de congresistas evidencia una crisis que trasciende diferencias personales. Lejos de iniciar un proceso de autocrítica tras los resultados electorales, distintos sectores internos cuestionan la falta de espacios para analizar las causas del desgaste político. Después de una pérdida el 30 de noviembre del año pasado, pues es normal, ¿verdad?, que este tipo de actos se dé por parte de la militancia. Creo que es necesario tener estos conversatorios con la militancia que fue o es, ¿verdad?, la que más se sacrifica por los partidos políticos, que ellos tengan esa oportunidad de decirle a sus autoridades o a quienes lo dirigen, ¿verdad?, en cada municipio, en cada departamento y a nivel nacional, en qué fallamos y qué es lo que queremos de ahora en adelante. Entre las principales críticas al desgaste de Libre aparecen la imposición de candidaturas y una conducción centralizada que, según voces internas, ha debilitado la cohesión partidaria. Al tiempo que el abandono a sus bases les pasó factura y las malas decisiones en la gobernanza provocó que el voto indeciso les abandonara, condenándose a reducirse. El Partido Libre se alejó
de su plataforma política, de su militancia política, muy aparte que también vendieron la tesis de que tenían una gran militancia política y no era cierto. La militancia, el 50% de la militancia con la que hacían números libres era algún grado del 30% del sector del voto indeciso que se acercó a las urnas para dar un voto de castigo, y el otro 20% era parte del voto semiduro del Partido Liberal. Entonces, esos retornaron ya al Partido Liberal y el voto indeciso simple y sencillamente vuelve a hacerse presente para castigar. Analistas consideran que el futuro del Libre dependerá de su capacidad para reconocer errores, abrir mecanismos democráticos internos y recuperar la confianza de su militancia. Sin esos cambios, la conflictividad podría traducirse en nuevas deserciones y una pérdida progresiva del respaldo electoral. Una asamblea en San Pedro Sula, en Cortés, mostró lo que es un índice de lo que va a pasar en las próximas asambleas que puedan haber a nivel nacional. Si se toman decisiones serias, creo que el expresidente Mel Zelaya, así como Rixi Moncada, pueden llegar hasta ser expulsados del partido porque hay una fuerte rechazo de parte de la base del Partido Libre hacia estas personas. Si la dirigencia mantiene una estructura cerrada y limita la participación de las bases, el debilitamiento organizativo podría acentuarse. Si Libre mantiene los mismos liderazgos, sin autocrítica ni apertura a sus bases, podría profundizar su desgaste político, ya que la falta de renovación y reformas internas amenaza con reducir progresivamente su respaldo electoral y asimismo comprometer su viabilidad como fuerza política. Para ICN News, Ana Murillo. Y tras la confrontación de una activista contra la diputada Shirley Arriaga en Cortés, esto que derivó en señalamientos entre las parlamentarias precisamente y su homóloga Linda Donaire, pues han surgido reacciones y expertos advierten una notable división en el Partido Libre. Además, recuerdan que pese a las diferencias internas, los diputados deben cumplir su función legislativa como prioridad en el bienestar del país. Adelante, Brian Ordóñez, que tú nos amplías más información. La división dentro del Libre vuelve a quedar expuesta después de los señalamientos entre una activista y dos diputadas del Partido Libre. Sobre este tema me acompaña Marcos Porras, abogado y analista político. Abogado, ¿qué futuro podría esperarle al partido si no logra escuchar a las bases y recomponer sus diferencias? Debe escuchar a las bases. Es importante lo que usted acaba de decir, licenciado Brian, porque en ella está la esencia del sentimiento de la población y manifiesto el 19% obtenido en las votaciones anteriores. No obstante, dentro de los diputados afloran contradicciones porque el partido es escenario de esas contradicciones. Cuando la activista en Cortés increpa a la diputada Shirley Arriaga con relación a que no ha sido fiel a los lineamientos del partido, posiblemente es porque percibe que la población ha manifestado que algunos diputados del Libre no están alineados con las instrucciones que le da el asesor presidencial o el Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, hay que entender que la función legislativa es una función social general, no obedece a un lineamiento de un partido, es decir, los diputados tienen la obligación de velar por el bienestar del país y no de una fracción de la población que afecta al Partido Libre. De allí, cuando la licenciada Linda Donaire, también hace un señalamiento a la diputada Shirley Arriaga con relación a que ha tenido una postura diferenciada de la línea partidista, se puede interpretar que dentro del partido hay contradicciones. Lo que no se puede entender es lo que decía antes. Los diputados deben tener una visión y una misión de legislar en función de Honduras y no en función de un partido. ¿Qué quiero decir? Si la postura de la diputada Shirley Arriaga está acorde con las necesidades del país, es obvio que el partido debería alinearse a su postura. Pero por el contrario, si la posición de la diputada Linda es acorde con
lo que el país está sugiriendo, pues entonces los diputados de Libre deberían alinearse con eso. Lo que se trata, licenciado Bryan, es de definir exactamente cuál es la motivación de cada una de las diputadas para sustentar la postura que tiene. Y aquella postura que sea acorde con los intereses de la nación debe ser la que debe abordar el partido. Bien, agradecemos este análisis del abogado Marcos Porras. Con esta información, pues retornamos a los estudios. Hoy están convocados los diputados al Congreso Nacional. El Partido Liberal solicitó mayor celeridad en las negociaciones para avanzar con la reforma al sector eléctrico, un proyecto que de hecho permanece detenido en el Congreso Nacional por la falta de consensos entre las principales fuerzas políticas, principalmente por el mismo partido rojiblanco, que le ha dado largas a la contrapropuesta que se desconoce a la fecha para su presentación. La bancada liberal mantiene su postura de apoyar cambios al sistema energético, pero plantea condiciones para garantizar que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúe como patrimonio estatal y que las reformas no permitan la privatización de sus activos. Los diputados liberales todavía trabajan o afirman que trabajan en una contrapropuesta técnica que busca modificar aspectos del proyecto presentado, mientras continúan las conversaciones para alcanzar los votos necesarios y aprobar una nueva normativa para el sector eléctrico hondureño. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, hablamos de Tomás Zambrano, comunicó que están listos para aprobar la reforma requerida para recuperar la estatal. La convocatoria para sesión del Pleno ya está hecha para hoy en la tarde, por lo que esta semana podría aprobarse esta reforma. Y el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, afirmó que la reforma al subsector eléctrico debe incluir medidas de protección para la población y mecanismos efectivos para que los grandes deudores de la NE cumplan con sus pagos. Señaló que las deudas millonarias con la estatal han afectado sus finanzas y han contribuido a la crisis que enfrenta la empresa. El Partido Liberal estamos trabajando en una contrapropuesta porque sin duda alguna existe un problema grave en el tema de la energía eléctrica, pero debemos de ser responsables. La voz del pueblo nos manda a que no quiere matices de privatización y tenemos que hacerle caso al pueblo hondureño. Yo estoy aquí porque el departamento de Copán confió en mí y me tiene aquí como su representante y yo tengo que escucharlos para actuar en este Congreso. Y mi postura ha sido frontal. Mientras no hablemos de un capítulo dentro de esta ley que vaya orientada a cobrarle al gran empresario, no cuentan con mi voto. Cuando en la ley plasmemos un capítulo de protección social al que menos tiene para que siga teniendo acceso a la energía eléctrica, van a contar con mi voto. Pero si no existe un plan social, no existe un plan para cobrarle al gran empresario, no cuentan con mi voto. El diputado liberal Yoshi Toscano también informó que la bancada del Partido Liberal presentará en los próximos días esta contrapropuesta a las reformas del subsector eléctrico. Negó que existan divisiones internas. Aseguró que los legisladores mantienen una postura unificada mientras analizan los cambios que plantearán al proyecto. La postura que nosotros tenemos es construir una propuesta que traiga armonía al oficialismo, al pueblo hondureño, a la clase empresarial, a todos en general. Honduras merece una reforma que esté a la altura, así que esa es la postura que nosotros tenemos. Respetamos a los compañeros que hagan sus menciones, pero los 41 diputados estamos en diálogo en este tema. No hay división, no hay pleito, pero sí cada quien está buscando dar sus aportes para sacar un buen producto. No, todos los diputados hemos sido partes de las conversaciones, de los consensos, de los disensos, así que la bancada en este tema realmente nos sentimos satisfechos porque se está haciendo un gran trabajo construyendo una contrapropuesta, producto de que es fácil decir que no. Libertad y Refundación le dijo que no al pueblo hondureño. 4 años en el poder dijeron que no hicieron nada. Hoy, 4 años que hay que construir, ellos están diciendo que no. Nosotros presentamos una propuesta.
La abogada constitucionalista Ruth Lafont planteó la necesidad de impulsar reformas electorales profundas para fortalecer la democracia hondureña, proteger el voto ciudadano y evitar que el poder político influya en los procesos electorales. Lafont propuso crear una mesa de fiscalización ciudadana que acompañe los procesos de escrutinio sin sustituir al Consejo Nacional Electoral. Además, sugirió que los funcionarios que aspiren a cargos de elección popular deban separarse de sus puestos con mayor anticipación para evitar ventajas. Sobre la reelección presidencial, la jurista afirmó que la Constitución mantiene una prohibición clara y rechazó cualquier intento para reglamentarla. También consideró que antes de discutir una segunda vuelta electoral debe corregirse problemas como el transfugismo político. El presidente de Honduras, Nasri Asfura, figura entre los mandatarios latinoamericanos que confirmaron ya su asistencia a la investidura del presidente electo de Colombia. Hablamos de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo viernes en Cali, Colombia. El acto contará con la presencia de 10 delegaciones de alto nivel, entre ellas la del rey Felipe de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y por supuesto Honduras. La ceremonia marcará la llegada de la Espriella al poder en Colombia y se realizará fuera de Bogotá como parte de su propuesta de descentralización. La presidencia de Asfura representará la participación de Honduras en un encuentro regional con líderes de América que comparten una misma visión geopolítica. Honduras y Chile retomaron su presencia diplomática en Israel con la entrega de cartas credenciales de sus nuevos representantes ante el presidente israelí Isaac Herzog, marcando el regreso de ambos países a la representación oficial luego de la suspensión ocurrida tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La ceremonia en Jerusalén incluyó a embajadores de varias naciones y representa un nuevo capítulo en las relaciones de Honduras e Israel. En exclusiva, ICN revela que la Agencia Técnica de Investigación Criminal engavetó un caso de medicamentos vencidos con perjuicio, escuche bien, de 215 millones de lempiras. Esto pese a tener pruebas en su poder. Tenemos los detalles en exclusiva al volver de la pausa comercial. Ya regresamos. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN.
En nuestra segunda y última entrega sobre el caso de medicamentos vencidos para diálisis peritoneal, la unidad investigativa de ICN nos revela que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, teniendo toda la documentación del caso en donde se dejaron vencer medicamentos por 215 millones de lempiras, decidió engavetar los expedientes en cuyas actas se mencionaban los posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública y contra funcionarios de la CESAL de la época. Veamos esta última entrega que nos presenta nuestro equipo investigativo. 2 memorias USB, base de datos, inventarios, códigos de verificación y 451 folios. La ATIC recibió desde el año 2022 información para investigar medicamentos vencidos por 215 millones de lempiras. 4 años después, el caso no registra resultados públicos. La investigación quedó identificada con el expediente número 1644-858725-2022. El 16 de febrero del año 2022, el Departamento de Investigación de Delitos contra la Administración Pública y Patrimonial solicitó al Almacén Nacional toda la información física y digital sobre los medicamentos mencionados en la denuncia. Las actas mencionan posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública. El Ministerio Público prometió establecer quién compró los productos y por qué no llegaron oportunamente a hospitales y centros de salud. Ese mismo día, un agente recibió en el barrio El Rincón una memoria USB de 16 GB. El dispositivo contenía informes sobre medicamentos vencidos con carta de compromiso, sin carta y rechazados, además de un historial de productos vencidos y averiados actualizado hasta diciembre del año 2021. Una segunda memoria contiene una base de datos en Excel con medicamentos vencidos sin carta de compromiso, vinculados a licitaciones entre el año 2008 y 2021. Ambos dispositivos fueron registrados con número de serie, tamaño de archivos y códigos hash para comprobar que la información no fuera alterada. Además, el Almacén Nacional reportó transacciones físicas de 8 años, 14 folios de 2014, 160 de 2015, 18 de 2016, 47 de 2017, 120 de 2018, 47 de 2019, 29 de 2020 y 16 del año 2021, en total 451 folios con movimientos de medicamentos caducados. La ATIC también pidió explicar por qué una bodega de insumos oncológicos estaba cerrada. Otro oficio reveló que la llamada bodega de vencidos color azul llevaba más de 10 años clausurada y retenida por el Ministerio Público. En agosto del año 2023, el Ministerio Público sostuvo que Salud no había entregado toda la información. Sin embargo, las actas confirman que la ATIC ya tenía bases históricas, memorias USB, inventarios y cientos de folios desde febrero del año 2022. 4 años después no se conoce requerimiento fiscal, acusación ni resolución de archivos. Tampoco se ha explicado si los 215 millones fueron confirmados o quién permitió que los medicamentos vencieran. La evidencia llegó a la ATIC, la investigación en cambio quedó engavetada. Franklin Rápalo tiene reacciones sobre este tema cuando son las 7:07 de la mañana. El abogado que entrevista opina que el Ministerio Público debió dar un cierre a la investigación sobre los medicamentos vencidos, con un valor de 215 millones de lempiras en presunto perjuicio para el Estado. Franklin, contigo. Muchas gracias, un gusto saludarles en este momento acompañado del abogado Jaime Rodríguez. Abogado, ¿cuál es su punto de vista sobre este caso que ha engavetado la ATIC? Un caso que se recibió desde 2022 y no ha habido un cierre del mismo, como lo constata ICN con esta investigación. Mire, lo que es la ATIC y la DPI son instituciones encargadas de la investigación, pero en este caso la lentitud que al parecer existe en lo que es este proceso de investigación, a quien es sobre todo atribuible es a la fiscal o el fiscal encargado de la investigación. La ATIC realiza su investigación, cumple con el requerimiento de investigación, realiza todas las diligencias y envía el informe. De ahí le corresponde a él o la fiscal determinar 2 salidas únicamente. O decreta un cierre administrativo porque no hay delito, o en su defecto presenta el requerimiento fiscal. El problema está que encontramos muchos fiscales haraganes o a veces que hay otro tipo de intereses, porque al pueblo hondureño le interesa saber qué acciones hay en contra de personas que delinquen, que permiten que medicamentos, que equipo, que
que tanta cosa que necesita el pueblo hondureño termine en la basura. Eso no puede ni debe de continuar. Debe de mandarse mensajes para que nadie vuelva a cometer este tipo de actos o acciones ilegales. Así que el fiscal general debe de estar pendiente de que el director de fiscales a su vez revise todos esos casos de impacto en donde hay cantidades millonarias de dinero que prácticamente se perdieron y parte sin novedad. ¿O podría haber otros intereses ahí, abogado, y por eso se para este tipo de casos? Lastimosamente en el tema de salud es una secretaría que ha estado muy pero muy contaminada con temas de corrupción, en donde lógicamente hay intereses millonarios que siempre se han venido moviendo. Por ahí está el tema de los hospitales móviles del Seguro Social. O sea, el tema de salud es el área en donde más hechos o actos de corrupción mediáticos sobre todo se han dado en nuestra querida Honduras. Abogado, son 215 millones de lempiras. ¿Se debe priorizar este tipo de casos cuando se eroga todo este tipo de dinero del Estado? Aunque fuesen menos, se debería priorizar, pero en este caso en particular no son 2 centavos, es un montón de dinero que por acciones o por omisiones el pueblo hondureño lo perdió. Y habiendo tanta necesidad, eso es inconcebible. Agradezco mucho el punto de vista del abogado Jaime Rodríguez dándonos su opinión. Este caso, esta investigación de ICN News. Regreso con ustedes a estudio. Buenos días. Le invitamos a que ingrese a nuestro perfil en nuestra página web icndigital.com. Usted encuentra la investigación que acabamos de presentar. La Agencia Técnica de Investigación Criminal engaveta caso de medicamentos vencidos por 215 millones de lempiras. Esto pese a tener las pruebas en su poder. Ingrese y pueda verificar o ingrese a nuestro portal para que así pueda usted verificar todo lo relacionado con esta nueva investigación que revela el equipo de ICN Investiga. Bueno, y con esto hacemos una pequeña pausa comercial, pero al regresar usted no se pierda porque le tenemos más detalles y precisamente es que Honduras recibe visita de la GALATAC, en este caso Gafilat, para fortalecer controles financieros internacionales en lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Le tenemos esos detalles al regresar de nuestra pausa. Ya volvemos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si salga repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Daris, le tengo una consulta. ¿Se dio cuenta que Banco Atlántida tiene una nueva app? Así es, Carlos, y es que yo ya la tengo, aquí la puede ver. Súper fácil, la verdad, me encanta, es más moderna y súper fácil también de usar y algo súper rápida también, Carlos. Rapidito hago cualquier transacción a través de esta app. ¿Qué funcionalidades nuevas tiene? Cuéntenos. Muchas. Usted puede abrir una cuenta de ahorro en dólares o lempiras desde donde esté. Puede también cobrar sus remesas. Y algo interesante, Carlos, es que ya viene el token integrado de seguridad en esta aplicación. Además, tiene una experiencia más intuitiva y segura para que realice todas sus transacciones y gestiones desde donde esté. Cuéntenos cómo la descargo. Muy fácil. Ingresa a la tienda de aplicaciones de su celular y la puede encontrar como Atlántida HN. Ahora mismo la descargo y usted que nos ve, ¿qué espera? Descargue y descubra la nueva app Atlántida y todas las mejoras que tiene para usted. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. En materia económica, Honduras recibe esta semana una visita de alto nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Esto como parte de un proceso de evaluación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención y la Supervisión Financiera. Según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, esta revisión permitirá demostrar los avances del país en transparencia, integridad financiera y en el cumplimiento a los estándares internacionales. A partir de la presente semana, específicamente el día martes 4 de agosto y el miércoles 5 de agosto, vamos a tener una visita de alto nivel del Grupo de Acción Financiera. Ellos estarían llegando al país a partir del día de hoy con el propósito de iniciar la quinta ronda de evaluación mutua del GAFILAT a Honduras. ¿Qué significa esto y qué vienen a evaluar? Pues vienen a evaluar las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, los 11 resultados inmediatos que se espera que todo Estado pueda cumplir en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Esto, en el caso de que nosotros aprobemos, nos coloca como país con una buena imagen frente a la comunidad internacional como un país con transparencia financiera, con integridad financiera, y eso es muy positivo, sobre todo para acceso a créditos, para el poder hacer frente a las distintas acciones de naturaleza social que tiene el Estado con la población hondureña. Honduras se prepara para ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica sobre la efectividad de sus medidas contra el lavado de activos y el funcionamiento del terrorismo con base en las 40 recomendaciones del GAFI. Aunque se espera un desempeño positivo, diversos expertos advierten que el país apenas ha dado sus primeros pasos en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Ana Murillo, a esta hora de la mañana, nos amplía esta información. Bien, el país inicia un nuevo proceso de evaluación con las normas GAFI. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Y en qué procesos ha avanzado el país? Pues en este momento nos habla un experto, el abogado Sigfrido Cepeda. Abogado, ¿qué se puede esperar de esta nueva evaluación? Bueno, realmente es preocupante porque el país se encuentra en una situación que realmente la temática se ha desatendido y que realmente el país tiene que hacer un giro a tomar en cuenta todos los aspectos que ha solicitado el GAFI y que realmente que no solamente son los aspectos económicos, sino que tiene que ver con temas de corrupción, tiene que ver con cambios de normativa y todos los aspectos que ha venido solicitando
a la medida de los años y que realmente el Estado de Honduras pues ha desatendido. Y en estos casos, abogado, estos temas que han sido desatendidos, como usted lo menciona, ¿es posible que en este gobierno se logre avanzar con eso y tengamos quizá una valoración un poco más positiva por parte del GAFI, tomando en cuenta que han existido pues muchos peros en las últimas evaluaciones? Bueno, hay que hacer ver que indudablemente pues se han dado unos pasos iniciales con respecto a modificaciones en cuanto a la normativa, en aspectos del beneficiario final, algunas cosas en aspectos del Código Penal, pero esos solo son aspectos por decirlo, la parte inicial. Hay aspectos más profundos y normativa que se debe revisar porque tenemos serios problemas. El GAFI exige muchos aspectos a tratar y el Estado de Honduras ha desatendido por tanto tiempo que atenderlos de un solo es imposible. A esto lo que quiero llevar es que no esperemos mayor resultado en esta evaluación a causa de que prácticamente se ha hecho poco. Muchas gracias, el abogado Sigfrido Cepeda. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. ¿Alguna vez compraste algo y al día siguiente te arrepentiste? Muchas decisiones de compra se toman por impulso y terminan afectando el presupuesto. Hoy te contamos cómo una sencilla regla puede ayudarle a gastar de una forma más inteligente. Veamos. Hablar de dinero puede ser incómodo, pero evitar la conversación puede salir muy caro. Pero, ¿cómo lograr que las finanzas fortalezcan la relación en lugar de convertirse en motivo de conflicto? Administrar el dinero en pareja comienza con la comunicación. Especialistas recomiendan establecer metas financieras comunes, como ahorrar para una vivienda, un viaje o un fondo de emergencia. También es importante elaborar un presupuesto donde ambos conozcan los ingresos, gastos y responsabilidades económicas. No se trata de que una persona controle todo, sino de tomar decisiones en equipo y respetar los acuerdos. Además, definir cuánto destinarán al ahorro y cuánto podrán usar para gastos personales ayuda a mantener el equilibrio. La transparencia y la planificación fortalecen la confianza y reducen discusiones innecesarias. Porque cuando las finanzas se manejan con diálogo, organización y objetivos compartidos, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado para construir un futuro juntos en pareja. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente.
En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán tiene la última oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones y evitar una nueva escalada militar. Las conversaciones buscan contener el conflicto y abordar temas como el programa nuclear iraní. Trump aseguró que mantiene abierta la vía diplomática, aunque advirtió que su administración está preparada para tomar nuevas medidas si no se logra un entendimiento. El gobierno de España reiteró que su soberanía sobre Ceuta es incuestionable tras la llegada irregular de más de 50.000 migrantes desde Marruecos. Madrid evitó señalar directamente a Rabat, aunque analistas interpretan el episodio como una posible presión diplomática. La mayoría de los migrantes ya regresó a Marruecos, pero miles permanecen en el enclave español, donde organizaciones alertan sobre la falta de capacidad para atender a los recién llegados, especialmente a menores de edad. La Unión Europea abordará la situación migratoria en una reunión de ministros del Interior. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión informativa de ICN. Daris, qué gusto haber compartido con usted. Siempre es un gusto, Carlos, poder informarle a todos nuestros televidentes y, por supuesto, invitarles a que sigan en programación de ICN, porque en punto de las 7:30 comienza Más Conscientes. Y también, Carlos, un recordatorio que a las 9 de la mañana también está Doctor Talks para que se mantengan informados sobre su salud. Conozca y todo la importancia eso. de cuidarse. Importante programa que lo ve, por supuesto, a través de la señal de ICN. Sigan programación para que las noticias continúen a través de las pantallas. Feliz día para todos. Que estén muy bien.